encontramos con el doctor Rolando Manzano, académico de la Universidad de La Serena y a la vez el encargado del Centro Mistraliano de las Compañías. Doctor Manzano, en este lugar, Gabriela Mistral, a comienzos del siglo XX, le tocó ser ayudante de maestra. Es una historia muy hermosa, donde Gabriela Mistral prácticamente da sus comienzos y a la vez cumple un sueño, al igual que su hermana, de poder educar a la juventud y a la niñez chilena. ¿Qué nos puede decir sobre este lugar y sobre la educación, en la forma que Gabriela Mistral la entrega en Chile y en el mundo? Bueno, respecto de este lugar, ya tengo documentado que más o menos tiene que haber aparecido por acá en el segundo semestre de 1903. Ella, como tú bien dices, viene como ayudante y eso nos da un dato. Significa que en esta escuela había más de 50 niños. Cuando una escuela tenía 50 niños, solamente contaba con una profesora o con un ayudante. Pero en este caso, como había profesora y ayudante, suponemos que el Villorrio de la compañía en ese momento tenía ya más de 50 alumnos. No sabemos cuánto. También ella nos habla de que acá educaba en la noche, educaba a adultos, ¿verdad? O a niños, a muchachones, dice que la sobrepasaban en edad. Tampoco ese tema lo he podido aclarar en cuanto a que estaba instituida ya la enseñanza nocturna en el país o era una decisión que ella misma tomó para poder educar a estos jóvenes que ya estaban fuera del ámbito escolar. De lo que ocurrió acá hay un hecho muy interesante y es que yo encontré la nota que se le envía al intendente en la cual Gabriela Mistral renuncia a la compañía por no convenirle a sus intereses. Y esa afirmación me tiene un poco extrañado todavía. No logro determinar en una chica de 14 años cuáles serían aquellos intereses que no le convenían en este lugar. Pienso en lo personal que más bien era la manera protocolar de encubrir una mala relación con la maestra, con la señora Rosa Segovia. Y esto viene dado por un tema metodológico, creo yo, y es la forma de enseñar que se daba en esos momentos en Chile y el concepto de educación o la metodología más adecuada que ella entendía que era la correcta. Y esta manera estaba dada esencialmente por la enseñanza que ella tuvo. Gabriela Mistral es una chica que fue enseñada exclusivamente por mujeres. Tanto su madre como su hermana y también su abuela paterna tuvieron mucho que ver en la formación de ella. Y permanentemente ella está señalando que la educación que ella recibió fue una educación afectuosa. Fue una enseñanza conversacional, fue un aprender deleitoso, como dice ella. Es decir, nunca un regaño, nunca una mala palabra, nunca un golpe, por supuesto, ¿no? Y eso lo tomó ella y lo va a mantener permanentemente a lo largo de toda su vida. Y me imagino que cuando llega a este lugar, a su primera escuela, se habrá encontrado con un proceso, una educación en el cual todavía la letra con sangre entraba, ¿verdad? Donde el castigo, donde la violencia física o a lo mejor verbal se imponían, imperaban, una cercanía con el alumno muy escasa. En cambio ella lo que predicaba más bien era una permanente conversación, era una permanente cercanía con los estudiantes, con los alumnos y creo que por allí comenzaron a producirse algunos roces o algunas desavenencias con la directora, ¿verdad? Algo que producto de esto mismo va a ser recurrente prácticamente en todos los lugares en donde ella estuvo, ¿no? Permanentemente llevarse mal con la autoridad. Pero no por un sentido ácrata, ¿no? o anarquista que ella tuviera, no, sino que
era una mujer muy inteligente, una chica tempranamente ya desarrolló habilidades muy categóricas, muy marcadas, y eso mismo yo creo que la lleva a desarrollar también tempranamente un modo, una manera de enseñar, una visión de mundo muy temprana, que eso es una característica propia de ella y que lo va a marcar a través de todo lo que va a ser tanto su vida como maestra como su vida de escritora. Entonces, cuando ella llega acá, rápidamente comienza a entender que lo que necesitaba era formar ciudadanos. Ella lo que quería era la educación al servicio de la vida, ¿no? Y lo pedía también para la escuela. La escuela debe estar instalada, dice, en medio de la vida. Y eso implicaría seguramente muchas veces ir más allá de los temas propiamente escolares, ¿ya? Y ahí vendrían estas desavenencias y estos conflictos con la maestra que finalmente la llevaron a pedir la renuncia por no convenirle a sus intereses, al igual que lo que va a ocurrir a continuación en el Liceo de Niñas, ¿ya? Que también debió salir de allí por un enfrentamiento con las autoridades, con la directora específicamente, pero como le digo, no por un asunto disciplinario, no es que fuese una funcionaria rebelde, no, sino que ella desde temprano entendió que las ideas había que defenderlas, y en ese cruce de ideas, en esos debates, normalmente ella se enfrentaba con las autoridades. Podríamos, en cierta manera, concluir que esos castigos que no le gustaban a Gabriela Mistral hacia los niños podría haber sido el uso de la varilla de membrillo, muy común en esa época. En ese momento, claro, la varilla, la palmeta, ¿no? El castigo del alumno que se portaba mal, arrodillarlo sobre el piso de tierra, ¿verdad? Eran más bien modos que incluso yo alcancé a vivir en los primeros años de enseñanza básica, ¿no? Entonces, no cabe duda que esas situaciones no eran del agrado de Gabriela, y seguramente o lo manifestaba o se oponía a ejecutarlo, y claro, ahí venían entonces los conflictos y los problemas con la dirección. Después de hacer clases en esta localidad tan hermosa, la Compañía Baja de La Serena, Gabriela Mistral sigue el curso educacional en el Liceo de Niñas de La Serena. ¿Qué nos podrías decir con respecto al Liceo de Niñas y a esos altercados, en ciertas maneras, o diferencias que tuvo con la directora de la época? Bueno, sin duda que la presencia suya acá en la compañía fue un tema de mucha importancia en su vida. Por primera vez, Gabriela Mistral comenzaba a hacer clases. Yo creo que ella era una niña que necesitaba de mucho afecto, necesitaba de mucho reconocimiento para poder mostrar realmente su valía. Y yo creo que debió haber sido muy significativo para ella que las autoridades confiaran en ella y a su corta edad fueran capaces de entregarle la responsabilidad de asumir como ayudante, ¿no? Teniendo ella cuarto año básico, ¿verdad? A los 13 años ya se incorpora como ayudante. Creo que eso fue muy significativo también para ella. Un segundo hecho de importancia que ocurre también en este lugar está dado por la presencia del amor, ¿no? En las cartas que publica Sergio Fernández, ya ella misma habla, ¿no? De que acá en la compañía estaba en contacto, conoció a don Alfredo Videla, y se habla también allí de los viajes que hacía don Alfredo a la compañía a poder visitarla o a poderla ver. Me atrevería a decir que por estas calles en donde nos encontramos, en este sitio en donde nos encontramos, tuvieron lugar muchos de esos coloquios amorosos entre ellos dos, seguramente con todos los resguardos necesarios para que la señora Petronila no se enterara de cuál era el real vínculo que había entre ellos dos. Lo cual creo yo que habrá sido bastante fácil de encubrir, producto de que con la temprana publicación en los periódicos de la zona, Gabriela Mistral se gana un nombre ya como escritora, y mucha gente de La Serena venía a visitarla, a conocer a esta señora que escribía en los periódicos, y aquí se llevaban la enorme sorpresa de encontrarse con una chica de 14 años, ¿no? de 15 años prácticamente, y
Por lo tanto, que apareciera una persona u otra más, seguramente lograba despistar a la señora Petronila en ese momento, ¿no? Y un tercer elemento también muy importante que yo creo que son los tres factores que van a marcar el futuro de Gabriela, es la posibilidad que ella tuvo de leer, de estudiar, de revisar textos que allá en el Valle simplemente no tenía acceso. O sea, estaríamos hablando de la biblioteca de don Bernardo Sandón. Uno de los elementos significativos es la presencia de don Bernardo Osandón, pero también el hecho de que ella tenga acceso a la prensa, de que don Bernardo sea el director del periódico El Coquimbo, seguramente que también le abrió otras bibliotecas. Incluso don Bernardo Osandón era masón. Entonces, la masonería en aquella época, no desconozco si actualmente mantiene esa tradición, todo miembro que se incorporaba debía entregar un libro. Entonces, a través de ese mecanismo, las sociedades masónicas, junto con sus documentos propios y reservados, lograban armar bibliotecas, ¿ya?, de muy buena lectura, de textos actualizados, que no me cabe duda que don Bernardo también puso a disposición de Gabriela, ¿ya? Ahora, don Bernardo también hacía clases, ¿ya?, en el liceo de niñas. Entonces es muy probable que también haya podido acceder a la biblioteca del liceo de niñas, o la biblioteca del liceo de hombres, o la del Instituto Comercial de Coquimbo, del cual posteriormente don Bernardo va a ser director. Entonces, el hecho de estar acá en la compañía, de empezar a hacer clases, empezar a publicar en los periódicos de la región, la pone en contacto con don Bernardo Osandón. Y a través de él, yo creo, se le abren estas bibliotecas, ¿no? O se ponen a su disposición el acceso a estos materiales bibliográficos que existían acá en La Serena. Y eso es un hecho que a veces nosotros ignoramos. Gabriela Mistral se va de la región a los 20 años. Bueno, en esos 20 años, Gabriela Mistral ya está formada como mujer, sale formada como maestra y sale formada como intelectual, ¿no? No en vano ella está en la región durante 7 años desarrollando la docencia. Y durante esos años, desde los 13 a los 20 años, ella publica 86 artículos acá en la comuna, en la región. Dentro de esos artículos que publica, como bien lo dijiste, estuvo el diario El Coquimbo de La Serena, y a la vez La Voz de Elqui de Vicuña y El Tamaya de Ovalle. Claro, y también Ideas y Penumbra, ¿cierto? La Reforma. O sea, hay una cantidad de periódicos que nos hablan de una chica que a los 15, a los 16 años, ya era una maestra, ya era una intelectual, ¿no? Ya era una mujer formada mentalmente, ¿cierto? Ya tenía la capacitación. Entonces, cuando viene este proceso de renuncia, ¿no?, a la compañía, ella se va a Alto Balsol, donde se encontraba su hermana Emelina, y allí consigue la llegada de Gabriela al liceo de niñas. Bueno, y en el liceo de niñas va a encontrarse como secretaria, dice, ¿no? Pero yo he buscado, incluso tengo las nóminas de la época, y no aparece la figura de secretaria, ¿no? Entonces es muy probable que haya sido una especie de ayudante con funciones de secretaria, ¿verdad? Como una especie de ayudante libre para distintas funciones, porque no hacía clases en el liceo, ¿ya? Entonces allí le corresponde la tarea de matricular a las alumnas, y ella allí comete el grave error, ¿no?, de no consultar el origen social de las personas que iban a matricularse. O sea, ya había discriminación en ese tiempo. Bueno, por un lado existía una fuerte discriminación social, y por otro lado ya tenía fuertemente el 17, a los 18 años prácticamente. Ahí tenemos una prueba más de que Gabriela Mistral en lo político y en lo social tenía muy claro cuál era el rumbo, ¿no? Estas concepciones de unidad que le vamos a escuchar después, estas defensas de la mujer, la necesidad de que el país eduque también a su mujer, a sus mujeres,
se dejan ver en estos pequeños detalles, ¿no? Matricular a unas chicas que lo que querían era estudiar, continuar sus estudios, sin preocuparse de su origen social, sino que simplemente velar para que tuvieran una buena educación, para que se formaran, ¿no? en este liceo de La Serena. Y eso, claro, eso le pareció muy mal a la maestra, ¿no? Que alemana al fin, ¿no? La señora Rosa Cruce, alemana al fin, tenía una concepción uniformada, va a decir, ¿no? Militarista, ¿no? De lo que era la formación, de lo que debía ser la educación, ¿no? Donde la disciplina draconiana, espartana, era central. Y eso no iba con Gabriela Mistral. ¿Por qué? Porque ella ya tenía tomado desde su Valle de Elqui las experiencias, las vivencias de lo que eran las diferencias sociales, de lo que eran las diferencias de oportunidades con las cuales estaba viviendo, ¿no? Las personas según la cuna o según la cantidad de dinero que poseyeran los papás. Contra eso iba Gabriela. Ella ya, como te digo, ya en esta zona, ya en la región de Coquimbo, tiene claro que la educación es el gran peldaño, es la gran escalera hacia la unidad, ¿no? Hacia el logro de un país que por fin pudiéramos llamar un solo Chile, ¿no? Y no estos tres Chiles que hasta el día de hoy tenemos, ¿no? En donde la clase alta, la clase media y la clase baja tiene lugares en donde se educa, tiene costumbres, tiene lenguajes que le son propios, tiene espacios donde se divierte, tiene espacios en donde se alimenta, tiene vestuarios que son típicos, que se compran en un sitio o en otro, hay marcas que... Es decir, a comienzos del siglo XX, Gabriela Mistral ya no estaba enseñando, ya estaba ella luchando por la concepción de unidad que todavía en nuestro país no logramos. Rolando, nos encontramos en estos instantes en la casa que Gabriela Mistral habitó durante su permanencia como ayudante de maestra en las compañías. ¿Qué nos puedes decir con respecto a la distribución y cómo ocupó esta casa Gabriela Mistral junto a su madre? Bueno, en aquellos años, todo este terreno, esta propiedad, ¿no? Que originariamente de los jesuitas, en fin, a comienzos del siglo XX pertenecía a don Eleuterio Fredes, que era un distinguido hombre de la zona, ¿verdad? Se le encuentra permanentemente nombrado como juez, formando parte de las comisiones que evaluaban los rendimientos de los alumnos, ¿verdad? Era un hacendado para la época, y cuando llega Gabriela Mistral acá, vive, dice, en una casa muy pobre, prácticamente una choza, ¿ya? Y don Eleuterio Fredes tiene la cualidad de que no sabría decir por qué, habría que conversarlo. Confía en ella, confía en esta niña y entonces la invita, ¿verdad?, a que venga a habitar esta casa, que tiene unas características junto con el galpón este que vemos acá, tiene unas características especiales que yo creo que no era casa-habitación, sino más bien tenía funciones vinculadas con la producción de la hacienda o del fundo, y sí se podían habitar algunas de las habitaciones. Entonces Gabriela Mistral señala que ella vivía en el primer piso, en la habitación que está más hacia el mar, y en el segundo piso estaba su dormitorio, también en la habitación más cercana hacia el mar, ¿ya? Entonces, esta en realidad fue la segunda casa o segunda habitación en la cual ella está, y viene acompañada de su madre, doña Petronila, mientras su hermana se había marchado al pueblito de Arqueros, ¿no? Ya separado de la familia, ¿verdad? A lo mejor por la mala experiencia de la separación de Vicuña, no volvió a asistir sola a ninguna parte Gabriela. Entonces, su hermana es la que ahora se va sola y la mamá la acompaña. Entonces, en este momento nosotros tenemos documentados dos espacios acá que fueron los que estuvieron vinculados con la educación. Uno que queda acá un poco más arriba, medio 50 metros, que sería un lugar donde se hizo clase, y el otro que quedaría acá en toda la esquina, que ya es un terreno completamente derruido, no queda nada. Y por los tamaños, digamos, yo
me inclino a pensar que este sitio de acá arriba, más cercano a la iglesia, pudo haber sido el primer lugar en donde existió la escuela de la compañía, dado que lo que tenemos acá más cerca del mar, se ve una construcción allí por las ruinas, se ve una construcción mucho más amplia, más grande, donde se necesitaría, yo creo, atención para 3, 4 salas. Y si pensamos que solo había dos, una maestra y un ayudante, no tiene mucho sentido ese tremendo espacio. Ahora, en ese momento, a comienzos del siglo XX, el Ministerio de Justicia y Educación Pública no construía locales para escuelas elementales, sino que arrendaba casas. Entonces, esa casa acá, que yo te digo acá más arriba, tiene todas las características de haber sido una casa habitación que los dueños, por alguna razón, arrendaban para que funcionaran allí las escuelas, ¿no? Porque, como te digo, una capacidad para 50 o 60 alumnos, eran 2 maestras con 2 piezas que tuviera la casa, ya era suficiente, ¿ya? Lo de acá abajo no, eso ya tiene más cara de una construcción específica, de una escuela más grande, en fin. Me atrevería a decir que fue posterior. Dentro de los actuales homenajes que se le están haciendo a Gabriela Mistral, ya se ha cumplido con la construcción del Centro Mistraliano, que tú tan en forma eficaz lo estás dirigiendo. ¿Qué nos podrías decir con respecto a la recuperación de esta casa? Bueno, cabe señalar que esta casa, para acceder al segundo piso, tenía exclusivamente este lugar. Por lo tanto, no es vano decir que donde estamos ahora, seguramente en muchas ocasiones se apoyó Gabriela Mistral, estuvo contemplando el lugar, ¿cierto? Estas colinas breves, en esa época por supuesto desocupadas, me imagino bosques de olivos, que era la producción predominante, ¿ya? Entonces, eso más la presencia por primera vez de Gabriela Mistral como maestra, le confieren a este lugar una importancia patrimonial muy fuerte. Y eso es lo que llevó al Estado de Chile a querer recuperar estos sitios para que puedan ponerse a disposición de la gente, ¿cierto?, que visita la ciudad, y a su vez que se convierta en un hito más de lo que es el valor patrimonial, tanto de La Serena en este caso, como es el valle completo a través de la ruta Gabriela Mistral, ¿ya? Esperamos, ya están avanzados los estudios museográficos, esperamos que durante el presente año se pueda eso estar concluido, y ojalá el año 2014 se pueda ya dar por inaugurado la restauración, la recuperación de este lugar y poderlo visitar, porque en este momento no es posible acceder a la casa en su totalidad, ni tampoco al galpón que tenemos acá al frente, ¿verdad? Y esperamos, ya hemos esperado tanto tiempo que 1 año o 2 años más creo que la paciencia nos dará para ver algún día cumplido este gran sueño mío de alguna vez recuperar esta casa antes que se nos cayera, ¿no? Una lucha que empezó allá por el año 88 con los primeros artículos y las primeras reuniones mías para recuperar esta casa de la compañía. Esperemos que el 2014 sea el momento y esté yo también, y estemos todos para... Esperemos poder ver ese acontecimiento que realmente va a ser muy hermoso y un merecido homenaje a nuestra Lucila Godoy Alcayán.